Nuestra sesión anterior, en este curso de Power BI nivel básico, pudimos sentar las bases aprendiendo qué es la herramienta Power BI, cómo instalarlo, cómo explorar su interfaz y cómo poder conectar nuestras primeras fuentes de datos, además de realizar transformaciones básicas. El día de hoy daremos un paso crucial hacia el análisis un poco más profundo, donde el cual vamos a aprender el modelado de datos y la creación de nuestras primeras medidas, utilizando el poderoso lenguaje DAX. Por lo tanto, estamos en nuestra segunda sesión. Dictaremos nuestros siguientes objetivos. Uno de ellos será comprender los conceptos básicos del modelo de datos en Power BI. Segundo, permitiremos crear las relaciones entre tablas. 3. Introduciremos el lenguaje DAX, que es Data Analysis Expressions. Y por último, podemos aprender a crear medidas básicas, sumas, promedios y conteos. ¿De acuerdo? En el primer punto, tocando ya más allá algo técnico, hablaremos sobre el modelado de datos. En primer lugar, ¿qué es el modelo de datos? ¿Qué significa? Pues es una estructura que define cómo se organizan y se relacionan las diferentes tablas de datos dentro de nuestro informe en Power BI. Como tal, en esencia, es una estructura donde vamos a poder entender cómo se relacionan los datos entre sí y generar análisis coherentes. ¿Por qué es importante este modelado de datos? Es importante porque nos permite realizar análisis precisos, nos permite crear visualizaciones correctas, nos permite optimizar el rendimiento y facilitar la creación de medidas complejas. Entonces, para ello, tenemos que aprender a poder crear modelos de datos en base a la información obtenida. ¿Y cómo lo haremos? Primero, vamos a explicar un poco más allá las relaciones entre tablas, primero de ellas. Luego vamos a aprender la estructura de cómo se relacionan entre ellos. Y vamos a ver un poco más sobre el lenguaje DAX. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una tabla donde podemos explicar un poco más dentro del modelo de datos las relaciones entre tablas. Estas son cruciales, ya que en ellas vamos a poder definir cómo se están puestos los datos en diferentes archivos que nosotros subamos. Existen tres tipos de relaciones para tablas. El primero de ellos es una relación de uno a uno. ¿Qué significa de uno a uno? Es cuando cada fila de una tabla se relaciona con una y solo una fila de otra tabla. Este tipo de relación es menos común en el análisis, pero puede ocurrir. Por ejemplo, entre una tabla de empleados y una tabla con información detallada de contacto personal. Es decir, va a existir un mismo dato por cada fila. Es decir, si en una tabla se encuentran los nombres de Juan Carlos y en la otra tabla también posee la misma información Juan Carlos. Entonces, al hallarse solamente única vez en una fila, esta relación será de uno a uno. La siguiente relación es de uno a muchos. Es cuando una fila de una tabla puede relacionarse con múltiples filas en otra tabla, pero una tabla en la segunda solo puede relacionarse con la primera. Este es el tipo de relación más común que podremos hallar en diferentes tablas, diferentes archivos. Por ejemplo, entre una tabla de clientes, una sola fila, y una tabla de pedidos, es decir, pueden existir muchos pedidos provenientes de un solo cliente, donde un cliente puede tener varios pedidos. Entonces, este tipo de relaciones es la más común. Más adelante veremos cómo esto es posible.
por último, la última relación, que es de muchos a muchos, donde múltiples filas en una tabla pueden relacionarse con múltiples filas en otra tabla. Este tipo de relaciones requiere a menudo una tabla intermedia, una tabla puente o de unión o una tercera tabla, para poder resolverse en las relaciones de uno a muchos. Por ejemplo, entre una tabla de productos y una tabla de pedidos, donde un pedido puede contener varios productos y un producto puede contener varios pedidos. ¿Ok? Quizás esto sea un poco quizás ambiguo, o quizás se puede demostrar mejor con ejemplos. Por ello vamos a tener un pequeño espacio para poder entender un poco más sobre estas relaciones o a qué quiero llegar. A continuación están viendo en pantalla dos tipos de tablas, donde en la primera tabla, estudiante, tenemos 4 registros, de los cuales en la columna estudiante tenemos Alberto, Carlos, Bart y Diego. Y como columna en colegio tenemos los nombres correspondientes. Alberto corresponde al colegio A, Carlos corresponde al colegio B, Bart al colegio B y Diego al colegio A. Entonces, en la siguiente tabla, colegio, tenemos lo que es la ciudad como columna y el nombre del colegio correspondiente. En la ciudad 1 tiene el colegio A y en la ciudad 2 tiene el colegio B. Como pueden ver, en la primera de las tablas existen muchos datos, muchas filas que se repiten. En este caso, el colegio A se repite 2 veces y el colegio B igual. Y en la siguiente tabla pueden ver la tabla colegio que solamente existen valores únicos. Solamente existe un registro con el valor de colegio A y un solo valor con el colegio B. Entonces, la pregunta es, ¿a qué tipo de relación pertenecen estas tablas? ¿Cuál de ellas creen que sería la adecuada? La segunda, de uno a muchos. ¿De acuerdo? Ok, vamos a verlo. Pues es correcto, es la segunda alternativa. Como ya mencionamos, al existir muchas filas distintas de la columna colegio en la tabla estudiante y al tener solo registros únicos en la columna colegio de la tabla colegio, obtendremos una relación entre tablas de uno a muchos o muchos a uno, que es lo mismo, pero se quiere entender de esta manera. Entonces, al nosotros poder identificar esto, podemos encontrar el tipo de relación. Y ahora, ¿para qué encontramos este tipo de relaciones? Porque luego nuestros gráficos y medidas, ya sean calculadas de forma automática o manualmente, dependerán mucho para poder segmentar los tipos de datos o los gráficos que queramos presentar. Entonces, para poder hallar un buen informe, un buen dashboard, necesitamos poder configurar esas partes primero para obtener la información al detalle. Entonces, tras este ejercicio ya nosotros podemos entender un poco más sobre las relaciones y estaremos listos para poder entender el modelado de datos. En pantalla pueden ver capturas de cómo se puede realizar este tipo de relaciones. En este caso, tenemos un cuadro hacia la izquierda donde tendremos un modal, una ventana flotante, donde podrá especificar a qué tabla y columna nosotros vamos a relacionar. Entonces, tras el ejemplo de los colegios y los estudiantes, podemos tener una semejanza aquí, donde tendremos que seleccionar primero la tabla y luego seleccionar la columna, tanto la primera con la segunda. Ambos deben coincidir, tanto sea en el valor como en el tipo de dato. En este caso, pueden ver que la tabla productos está seleccionando
la columna código producto y tienen valores numéricos. Normalmente tiene que ser el mismo tipo de datos, pero el nombre de la columna puede variar. Lo importante son los datos. Entonces, luego en la segunda tabla, tabla de ventas, selecciona la columna código de producto, donde podemos ver que también tienen números, datos de tipo numérico. Entonces, se tienen que seleccionar ambas y proceder a poner el tipo de relación o cardinalidad, en este caso, que proviene a ser, en este ejemplo, lo he determinado como de uno a muchos. Y está marcando que se active esta relación, ya que en Power BI, cuando uno carga los datos o cuando se cargan, normalmente crea las relaciones eh, automáticamente, las detecta, pero a veces esto falla. Entonces, hay una opción que me permite desactivar o activar las relaciones si quiero de esta manera. Esto para que nosotros manualmente podamos revisar y analizar si es correcto la relación. Digamos que la relación fue de 1 a 1, porque así lo marcó Power BI. Nosotros tenemos que revisar cada una de esas relaciones para poder nuevamente comprobar si es así. Entonces, tras ello, vamos a poder verlo en nuestro Power BI. Aquí, ¿se puede ver? Creo que sí. ¿De acuerdo? Recuerden la clase pasada donde estuvimos navegando sobre la interfaz, donde primero explicamos la vista de informe, que es el lienzo donde nosotros vamos a crear las formas y gráficos. Seguido de ello está la vista de tabla, donde vamos a poder examinar filas de cada una de ellas. Y por último, el campo de vista de modelo, donde acá podemos ver las tablas y sus relaciones. En este caso, tenemos la primera de ellas, que es Financials, donde solo tenemos una. Pero a continuación haremos algo. Desde aquí, desde vista de tabla, vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear una tabla. Lo que estoy haciendo ahora es crear una medida, apuntando a hacer una tabla. Más precisamente, en la creación de un calendario, donde, o es decir, donde crearé una tabla que contenga datos de fechas desde un inicio a un fin. Más adelante explicaré cómo se realiza esto, pero para el ejemplo de las relaciones estoy haciendo esto. Acabo de crear una tabla llamada calendario, como pueden ver aquí. Entonces, al yo tener dos tablas, yo puedo relacionarlas. Creo que es más fácil hacerlo de esta manera, pero si uno carga directamente va a poder tenerlo ya previsto, pero para manualmente se hace de esta forma. Al tener dentro de la vista de modelo las dos tablas, o las 3, 4, 5 o las que hubiera, yo identificar el tipo de columna, que en este caso es de tipo fecha o date, y la columna se llama fecha. Y aquí tenemos la columna date, que es de tipo fecha. Entonces, vamos a arrastrar ya sea desde la segunda tabla o desde la primera hacia la misma columna. Y como pueden ver, se me acaba de abrir la ventana flotante, donde para poder crear la relación primero debo seleccionar las tablas y columnas. En este caso, como arrastré la columna fecha a date, ya se me está visualizando que estoy tomando esta relación. Entonces, pero si no fuera así, yo puedo seleccionar otra a mi gusto. En este caso es fecha. Entonces, como pueden ver, estoy seleccionando ambas fechas y la cardinalidad me indica que es de varios a uno, porque es correcto. La tabla Financials tiene distintos datos de fechas al azar. En cambio, mi tabla calendario tiene valores únicos
dentro de un rango. Entonces, al no ver duplicados, solamente va a existir datos únicos y muchos datos. Entonces, la kernel es correcta. La dirección de filtrado el filtro cruzado normalmente es en único. Cuando se utiliza para muchos, se te puede habilitar esta opción, pero en este caso lo dejamos en único. Y tenemos que tomar en cuenta que esta casilla debe estar activada para que la relación funcione. Entonces guardamos. Correcto. Como pueden ver acá en los gráficos se puede observar mejor el tipo de relación que tiene. No necesariamente tenemos que hacerle doble clic para ver la kernelidad, sino simplemente mediante los símbolos de 1 a Michi o N podemos determinar que la relación es de 1 a muchos. Entonces, una vez que ya aprendimos a recrear las relaciones, ya podemos entender un poco más sobre el modelado de datos. Retornando con las diapositivas, entenderemos la segunda parte de esta clase, que es la introducción a DAX. Primero de ellos, explicaremos qué significa DAX y su importancia. También, la estructura básica de una medida, las funciones básicas y un ejercicio práctico donde podremos crear según sea necesario. ¿De acuerdo? ¿Qué es DAX? En primer lugar, DAX es un lenguaje de fórmulas potente y flexible específico para Power BI, también para Power Pivot, para aquellos que tomaron un curso de Excel o conocen sobre Excel, también está presente, y también para Analysis Service. Este tipo de lenguaje se utiliza en Power BI, ya que es esencial, y al conocer este tipo de lenguaje, nosotros podemos crear ya sea medidas, columnas, tablas, entre otras cosas más. Entonces, DAX es una abreviación de Data Analysis Expressions, o en español, que vendría a ser expresiones de análisis de datos. Gracias a este lenguaje nosotros podemos cargar múltiples fuentes de datos y poder transformarlas a nuestro gusto o manera. ¿De acuerdo? Gracias al lenguaje DAX, nosotros podemos crear múltiples funciones. Estas están categorizadas según el tipo. Podemos encontrar funciones para el tiempo. Podemos encontrar funciones sobre fórmulas, matemática, también para estadística, también para la edición de texto, también para las tablas o filas y por último para fechas. Existen más tipos de categorías, pero en un nivel básico es importante aprender estas. Aquí quiero que se preste más atención, ya que a partir de aquí partiremos a las siguientes funciones. Y es importante poder entender cómo es la forma y estructura. ¿De acuerdo? Ok, hacia la derecha pueden observar una sentencia o una fórmula. En este caso, inicia. El 1 es el número de línea, no lo toman en cuenta. Solamente a partir de total sales, que en este caso es el nombre de la medida. Siguiente, aparece un igual. Luego la palabra sum. Luego la palabra sales. Y entre corchetes, sales amount. ¿Qué quiere decir esto? Ok, está graficado por partes, entonces vamos a explicar cada una de ellas. Como pueden observar, en la letra A es el nombre de la medida. Es el nombre que vamos a asignar a la medida o el cálculo, ya sea tipo un valor único, ya sea una tabla, ya sea una columna, etc. Todo parte de aquí. Es como establecer una variable. Luego tenemos que insertar el símbolo igual, ya que este va a representar el valor que nosotros vamos a setear o establecer. Letra C corresponde a la función
Este será el tipo de función a aplicar, ya sea para tiempo, ya sea para matemática, entre otros más. Luego sigue la letra D, que son los parámetros. Estos van a ser según sea la función, ya que ésta llamará a distintos datos. Una función no va a poseer los mismos parámetros que otras. En este caso, Power BI nos enseña eh, previamente, cuando nosotros insertamos una función, qué tipo de parámetros nosotros debemos ingresar, ya que estos son obligatorios para la función de este. Luego, en este caso, para la función sum o suma, nos permite insertar los parámetros. El primero de ellos es una tabla, donde nosotros tenemos que ingresar el nombre de la tabla objetivo. Y luego, entre corchetes, tendremos que ingresar el nombre de la columna objetivo. Para nosotros establecer contacto con una columna, nosotros tenemos que especificar siempre la tabla. Y esto será de esta forma: el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre de la columna. Entonces, nosotros al saber el formato básico de cómo se realiza una medida, estamos listos para poder practicar un poco más. En pantalla pueden ver 4 filas de funciones básicas en DAX. El primero de ellos es Sum. Estos están ingresados en inglés. Esto va a depender mucho de la configuración regional que tengan en su computadora. En algunos está en inglés, en algunos está en español, pero mayormente se usa el lenguaje en inglés. El primero de ellos, Sum, este permite realizar sumas de todos los valores en una columna numérica. Es decir, si yo en el anterior imagen utilicé la función sum para la tabla sales, para la columna sales amount, lo que voy a realizar es una suma de cada uno de los registros de esa columna, ¿ok? Para una sola columna. Entonces, ¿qué obtendré de ello? Y así sea una tabla con 500 registros. Tendré una suma de 500 registros. Pongámosle que salga 5000. Ese valor va a ser la definición de la medida. Es decir, tomará un valor único. Siguiente. Para la función average, que en este caso calcula el promedio de los valores en una columna numérica. Es decir, tomará cada uno de ellos, los sumará y sacará el promedio de ellos. Count es la función donde cuenta el número de filas de una columna. Puede contar filas con valores numéricos, de texto o lógicos. En este caso, si yo ingreso la columna Sales Amount, me contará cuántos registros, número en los registros que obtiene. Esto ayuda para poder discriminar ya sean datos erróneos, datos que no pertenezcan al sistema numérico. Es decir, si por error se ingresaron datos de texto o datos que son nulos, nosotros podremos identificar cuáles de ellos fueron numéricos. Y la contraparte de esta función sería distinct count, donde va a contar el número de valores únicos en una sola columna. Por su mismo nombre indica que esto va a distinguir el tipo de números que puedan encontrar. Todos ellos van a depender de los parámetros correspondientes, ya que no contienen los mismos. Son diferentes por el tipo de función. Para más información sobre las funciones en DAX, puede ingresar a este enlace de abajo, donde en la página de Microsoft puede mostrar cada una de ellas con sus categorías, explicando cuáles de ellas podrían ser necesarias para el informe o el dashboard que ustedes estén presentando. Solo para información. ¿De acuerdo? Ahora vamos a realizar el ejercicio práctico.
donde vamos a poder crear medidas básicas usando DAX. Una de ellas será sumar, otras de ellas es sacar el promedio y otras de ellas será el conteo. Entonces, tras esto, abriremos nuestro Power BI. Recuerden que yo estoy utilizando datos de ejemplo proporcionados dentro de Power BI. Si la anterior clase fue guardada el proyecto o no tuviste tiempo de poder realizarlo, te enseño cómo lo puedes hacer. Desde un nuevo informe en blanco, al ingresar, exploraremos arriba en la pestaña Ayuda. Y casi al final tendremos la opción Ejemplos, donde podemos tener diferentes ejemplos que nos proporcionan la misma aplicación. Una de ellas es datos de ejemplo, donde obtendremos en este botón cargar datos de muestra, por si no tenemos algún archivo con cual empezar, ya que en internet existen muchos, pero si uno quiere de una manera más rápida, puede hacerlo de esta manera. En cargar datos nos va a conectar y nos va a mostrar la ventana donde se muestra qué tipo de datos voy a cargar. Como mencionamos en la otra sesión, en la sesión 1, nos da dos tipos de datos, una tabla y un libro. Yo recomiendo que selecciones una tabla. Puedes identificarlo por el icono, donde aquí el cuadro no tiene ninguna esquina recortada. En cambio aquí sí la tienes. ¿Por qué yo recomiendo una tabla? Porque una tabla, en formato tabla, está establecido dónde inicia y dónde termina en la hoja de cálculo. En cambio, un libro puedes tomar datos sin un inicio, sin un fin. Entonces, para el momento de leer los datos, Power BI no va a poder saberlo, ya que no está establecido un tamaño. Entonces, por eso mismo yo recomiendo que seleccionen una tabla o el formato tabla, que se realiza normalmente cuando existen varios datos y en estos puedas tú manipularlos, segmentarlos, entre otras cosas más. Entonces, si uno quiere aplicar las mismas medidas que voy a realizar, tienes que presionar la tabla Finanzas y no Sheet 1. Entonces, una vez que seleccionas, lo cargas y listo, tendrás los mismos datos que puedes ver en pantalla. Como pueden ver, he cambiado simplemente el nombre de las columnas para poder ser mejor identificadas. Tenemos segmento, que si yo voy a la vista de tabla y selecciono la columna, voy a poder saber sin ningún icono hacia arriba qué propiedades tiene esta columna. Tanto su nombre, tanto el tipo de dato, que es texto, que puedo manipular o puedo cambiarlo, si así deseo. El formato, que en este caso es importante si es que uno no quiere tener la forma en alguno de ellos. Eso mayormente sirve para lo que es fechas y horas, ya que distintos formatos pueden ser útiles al momento de crear un informe. Aquí tenemos que varias columnas en tipo texto y en la columna unidades vendidas tenemos el tipo de dato número decimal. Esto es importante. Existen tres tipos: número entero, número decimal fijo, donde si yo selecciono número entero, va a poder redondear cada uno de los números que tengan decimales. Es decir, no habrá 0,2, 0,3, 0,001. No, solo valores enteros. Para aquellos que trabajen con cantidades y no con dinero o finanzas, eso será importante, ya que uno no necesita tener cálculos por decimales. Pero si en cambio tu informe sí requiera de decimales, tendrás que tener activado el tipo de número decimal.
o decimal fijo, si así deseas, donde en decimal también podrás determinar cuántos tipos de decimales puedas tener. Y en formato puedas tener mayormente más opciones. Tanto puedes escoger si es una moneda o es un porcentaje, entre otros más. Puedes añadirle los valores numéricos, en este caso la moneda, ya sea de tu preferencia. Puedes añadirle coma o correr los decimales a tu gusto, como también está en automático, pero tú puedes arrastrar los decimales que quieras. En este caso quiero 2, entonces yo al seleccionarlo se va creando y como puedes ver para cada uno de ellos se va a aplicar esto. En resumen, puedes crear esto, solamente lo recomiendo cuando tengas datos mínimos, donde puedas hallar promedios, mínimos, máximos y recuentos. Porque para esto simplemente vas a hacer un agrupado de datos. No lo tocaremos. En categoría de datos podemos darle, si es que es necesario, latitud y longitud. Esta categoría va a depender según el tipo de gráfico que quieras realizar. Esto mayormente se utiliza para gráficos de mapas o que tengan coordenadas, mayormente. No lo tocaremos, ya que no queremos. Podemos ordenar la columna, ya sea por el tipo de columna que nosotros preferamos, quizás año, quizás país. Podemos agrupar como ya mencionamos y directamente aquí podemos ver las relaciones que ésta tengan. En este caso nos determina que finanzas fecha tiene una relación de muchos a unos. ¿Ok? Y la opción de nueva columna. Esta opción de nueva columna nos permite crear, para la redundancia, una nueva columna donde tendremos un dato, una medida, un cálculo. Nosotros podemos ingresar manualmente un texto para ese tipo de columna y este valor se va a repetir. O puedo yo calcular también, como ya mencionamos, puedo usar alguna función. En este caso, yo al ingresar la palabra sum, en mi caso, está en inglés. Por lo tanto, yo puedo cambiar esto si así deseo. Pero mayormente se utiliza en lenguaje de inglés porque en las fórmulas es más fácil reconocerlo así. Entonces, si nosotros seleccionamos esta función, presionamos Enter, nos permite ingresar los parámetros, que en este caso solamente es uno, que, como me indica ahí, suma de todos los números de una columna. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar una columna. En este caso yo voy a poner venta bruta como ejemplo, nada más. Donde tenemos que seleccionar la tabla y entre corchetes seleccionar la columna. Nosotros podemos dar Enter o seleccionar el botón de confirmar y me podrá dar el valor. ¿Qué sucede aquí? Que al ser una función única, es decir, si nosotros hallamos el resumen de la suma de todos los valores de esta columna, será este valor. ¿Y por qué se repite? ¿Por qué? Porque le estaba dando un valor único a una columna. Es por eso que se repite para todos uno de ellos. Esto no está bien, ya que esto no tiene que ser una columna, sino una medida, porque una medida es un valor único. Entonces, lo que hacemos simplemente es descartarlo. Esto no es óptimo. Pero si yo quiero hallar la suma de una columna con la otra, correcto. Aquí sí vendría a ser una opción viable. Para la nueva columna yo voy a poner la columna ventas, y le voy a restar con la columna descuentos. Y como pueden ver, voy a encontrar por cada fila el valor resultante de dicha resta. En este caso,
para la primera fila va a agarrar el valor de 500.029.550 menos 0. Es decir, el mismo valor. Pero ¿qué sucede con este valor? 400.019.266.65 se resta con 4.235 y podría obtener el valor resultante por cada fila. Entonces, si yo quisiera cálculos por fila, lo correcto es realizar una columna. Pero si yo quiero solamente un valor numérico, lo que debo realizar es una medida. Entonces, bajo esto, nosotros ya podemos crear las dichas medidas. ¿Desde dónde lo puedo realizar? El primero de ellos es en la vista de modelado, donde tendremos un acceso rápido a ellas. También lo podemos hacer desde la vista tablas, si así deseáramos. Herramienta de tablas también está. Tenemos la medida, la columna y la tabla. Entonces, vayamos con ello. Creamos una nueva medida. Llamaremos medida suma. Entonces, ¿cuál era la forma de hallar una medida? Es ingresando el valor. En este caso, voy a hacer una suma. Acá me indica el total de las columnas que existen, pero no todas ellas se van a poder realizar, ya que esto solamente funciona con columnas de tipo de dato numérico. Por lo tanto, debo seleccionar una columna que tenga ese tipo de dato específico. Voy a hacerlo para unidades vendidas. Voy a ingresarlo, el nombre de la tabla y la columna, y voy a cerrar paréntesis. Voy a dar un enter y ya lo encontré. En la vista de tabla es una manera de poder visualizarlo. Voy a irme a la tabla finanzas, ya que desde aquí se ha realizado. Y como pueden ver, no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque solamente es un valor. ¿Cómo lo puedo realizar? O ver. Regresaremos a la vista de informe, donde en ella vamos a irnos al apartado de visualizaciones. Y me voy a dirigir al gráfico de tarjeta. ¿De acuerdo? Seleccionamos el objeto tarjeta y abajo tenemos los campos para poder insertar. Entonces, buscamos la medida que acabamos de crear y la arrastramos. Listo, ya tenemos el primer resultado de nuestra primera medida, que en este caso es 1.13 millones. Y si es que el formato lo permite, podemos obtener un subtítulo o título según el nombre de la medida que hemos realizado. Pero yo no quiero verlo así. Yo quiero saber exactamente cuál es la suma total. Entonces, si así deseáramos, nos tenemos que dirigir al apartado de formato visual, seleccionando el objeto y poder desplegar las diferentes opciones que tengamos. En este caso podemos cambiar la fuente, el color y formato condicional. ¿Qué es el formato condicional? Para hacerlo lo más breve posible, es un formato donde nosotros podemos condicionar el tipo según sea el valor que tenga. Es decir, podemos basarnos en un valor mínimo, máximo o por reglas diferentes al tipo de valor. Por ejemplo, si mi suma supera supera el millón, que sea de color verde, pero si no supera el millón, que sea de color rojo. Esto va a servir más adelante cuando nosotros realizamos nuestro dashboard profesional. ¿De acuerdo? Entonces, pero si nosotros no queremos tener esta abreviación o redondeado,
tenemos que irnos en mostrar unidades. Y aquí podremos ver el que nosotros se nos antoje. Si yo pongo ninguno, me va a aparecer exactamente el número, que es 1.125.806, incluso con dos decimales. Pero yo no quiero decimales, entonces yo le coloco 0. Y como pueden ver, ya se quitaron. Nosotros podemos jugar con las unidades, ya sean con 1000, millones, o 1000 millones, o billones, ya sea el tipo de dato que tengamos. Entonces, ya pudimos lograr crear una medida y pudimos representarla mediante un gráfico. Esto es importante ya que nosotros mayormente en los informes tenemos que presentar resúmenes de dichos cálculos y gracias a estas medidas podemos fácilmente poder reconocerlas. Ya creamos uno sobre suma, hagamos otra sobre cálculos. Entonces, desde aquí, modelado, en medida, podemos realizar otro. Medida promedio. Y tenemos que seleccionar el valor, luego ingresar la palabra de la función, que en este caso voy a manejar average, y simplemente debo colocar el nombre de la columna. Vayamos con ventas. Vamos a hallar el valor promedio de las ventas. Cerramos paréntesis, damos OK y vemos que ya se creó. Ahora, seleccionamos nuevamente el objeto tarjeta. Podemos arrastrar o podemos seleccionar. Mayormente se arrastra cuando son muchos campos, pero cuando el campo solamente permite uno, podemos hacerle clic en el cuadro. Como pueden ver, ya está aquí el valor promedio de las ventas. Entonces yo no quiero ver con ningún tipo. Entonces ese es el valor promedio que puede hallar directamente. 100.699.609.07. Me preguntarán, ¿no hay una forma más rápida de poder encontrar estos valores? Sí, al igual que Excel, cuando nosotros seleccionamos una tabla, una serie o un rango, podemos ver resúmenes aquí abajo. Desde la vista modelo, disculpe, desde la vista tabla, hacia abajo podemos ver unos resúmenes. En este caso, podemos encontrar información rápida de el total de filas, que en este caso es 700. Para la columna segmento existen 5 valores distintos, es decir, solamente existen 5 tipos de datos diferentes. Si escogemos una columna diferente, en este caso, para lo que viene a ser algo numérico, también lo podemos hallar. Esto ayuda bastante para poder saber qué tipos de datos pueden contener. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hallado, me indicarán solamente se puede ver. Sí, pero su función más que todo es poder resolver cálculos únicos que nos permitan poder filtrar, segmentar en los gráficos. ¿Cómo así? Uno de ellos es el gráfico de medidor. Ok, aquí está. Y aquí tenemos distintos valores en los campos. Valor, valor mínimo, valor máximo, valor destino. Trabajemos con este gráfico. Ya tenemos el valor total de una suma, pero yo no quiero unidades vendidas. Ahora yo quiero de ventas. Vamos a trabajar con este valor de columna. Ventas.
es distinto. Ya tenemos el promedio de las ventas. Ahora vamos a hallar el mínimo de ventas. ¿Cuál fue la venta más mínima que tuvo? Entonces, para lograr esto, tenemos nuevamente que crear una medida. Medida mínimo. Para hallar el mínimo, tenemos que escribir la palabra min. Y aquí podemos obtener los parámetros, que nos indica devolver el valor numérico cadena que sea el más pequeño de una columna o valor menor entre dos expresiones escalares. En este caso solamente voy a seleccionar una, que voy a colocar la columna ventas. Ok, ya la creé. Entonces simplemente voy a reemplazarlas. Voy a quitar esto y voy a colocar el nuevo valor, que en este caso es el valor mínimo. Ok, voy a acomodarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Ya está. Y ahora voy a crear el valor máximo de las ventas. Quito esto. Voy a modelado. Voy a crear una nueva medida. Voy a poner medida max. Para hallar el máximo tengo que colocar la palabra max e insertar el valor de la columna que quiero hallar. Y ahora simplemente lo selecciono. Y aquí pueden ver el valor máximo que tuvo una venta, que no es nada reflejado al total. Entonces, ¿para qué nos sirven las medidas? No simplemente para poder previsualizarlas de manera general, sino nos puede permitir aportar información en un gráfico. Si para alguien es muy difícil distinguir esto o no puede entender, ¿no?, en qué parte están las ventas de esta empresa, podemos utilizar estas medidas en gráficos. ¿Cómo? Desde aquí, en valor mínimo, lo correcto o lo más sencillo sería colocar el valor mínimo. Y aquí colocamos el valor máximo que pudo tener una venta y colocamos el promedio como valor. Pero no es correcto colocar el mínimo, sino solamente el máximo. Entonces, si yo quiero colocar un 0, fácil, vamos a crear una nueva medida, donde pongamos medida 0. Y listo, ya creamos un valor 0. Quitamos esto y ponemos aquí. Listo. ¿Qué nos quiere decir este gráfico? Que una venta en su máximo desempeño, en su máxima campaña, pudo lograr una venta de 1.150.200, ya sea dólares, soles, pero mayormente durante todo este lapso de tiempo, el promedio fue solamente de 169.609. Es decir, está muy por debajo de la mitad del máximo. Entonces, con esto podemos ver o resumir básicamente cómo están las ventas de esta empresa, que nos quiere decir que el promedio es muy bajo comparado con lo máximo que han podido ganar. Entonces, de esta manera nosotros podemos analizar cómo van las ventas, ya sea hallando el promedio, el mínimo o el máximo que puedan tener estas. También se puede poner en otros gráficos. Este es uno de ellos. Podemos utilizar la palabra, el objeto tabla, donde podemos poner de esta manera, si es que queremos, o si es que el gráfico o informe lo requiera. De repente no queremos que sean tarjetas grandes o muy vistosas, ¿no? Simplemente que sean de una forma que en la tabla se puede especificar. Ah, ya, quiero hallar el mínimo de las ventas, el máximo. Bueno, el 0 no corresponde aquí, lo quitamos. Quiero ver el promedio y quiero ver el total. Entonces, no solamente me permite para ver
los resultados que puedan obtener, sino también lo podemos representar en gráficas, que es lo más importante y ayuda bastante. ¿Ok? Entonces, ya pudimos entender cómo se hallan las medidas. Quiero recalcar nuevamente que una medida es un valor único. Entonces, la tabla calendario que creé al comienzo es una medida, no, es una tabla, porque como tal no es un valor único, son valores múltiples. En este caso, la función calendar, como ya mencioné, hay distintos tipos de categorías: texto, números, tiempo, datos, fechas, muchos. Uno de ellos es calendar, que nos permite en una función establecer un rango de fechas para poder obtener filas. ¿Para qué esto me ayuda? Me dirán. Porque, digamos que, a ver, regresemos aquí en la tabla finanzas. Nos iremos a fecha. Vamos a ordenarlas por ascendente. Podemos ver que es del 2013, septiembre, hasta 2014. Entonces, septiembre. ¿Qué quiero hallar con esto? ¿Por qué yo hago una tabla calendario? Porque nosotros al crear esta relación podemos segmentarla. ¿Ok? Acabo de cambiar el rango. En este caso va a iniciar desde el 1 de septiembre de 2013 hasta el 1 de diciembre de 2014. ¿Por qué creé esta relación? Bueno, simple y sencillamente puedo crear un segmentador, ¿sí? Y puedo colocar estos datos. Se ve muy pequeño, ¿no es así? Entonces vamos a agrandarlo. ¿Ok? Y aquí se ve. ¿Por qué creé este segmentador? Porque gracias a este puedo yo tener las fechas y como están relacionadas, puedo segmentarlo. Pueden ver si yo voy reduciendo las fechas, estas van a tener efecto, ya que van a reducir según la fecha que sea el resultado de las columnas. Si solamente quisiera de algún día en específico, digamos, en este caso no hay valores. De aquí va reduciendo. Quiero ver el rango de tal. Entonces, este cálculo, tabla calendario, nos sirve para esto, para poder hallar segmentadores y poder relacionarlos a estos. Esto nos ayuda bastante cuando tengamos datos históricos, es decir, datos que han ido yéndose acumulando tiempo tras tiempo y nosotros queramos ver directamente algún punto en específico o algún rango. Digamos, solamente quiero ver de diciembre, quiero ver la semana de Navidad, que viene a ser del 24 al 25. Como pueden ver, no hubo ventas, pero si yo lo amplío, sí hubo ventas. Y en este solamente rango de fechas podemos ver que la medida total fue de 7 millones. El promedio fue de 188.000. El valor mínimo que tuvo ese rango fue de 5.000 y el valor máximo que tuvieron fue casi 1 millón. Entonces, de esta manera nosotros podemos preparar reportes, informes donde permitamos ver de manera rápida los valores de estos según las fechas. Y así podemos jugar con distintos tipos de objetos. Uno de ellos es el segmentador, es la tabla y también podemos obtener barras si así lo deseáramos. Todo está en según cómo nosotros queramos representarlo. Esto nos puede ayudar para saber directamente cómo va nuestro informe. Y gracias a estas medidas y según
la frecuencia que nosotros podamos utilizar, podremos crear un gran informe. Gracias a las medidas, podemos crear diferentes formatos según lo que quieran pedir o lo que queramos representar. Por ello, las medidas son muy importantes gracias al lenguaje de DAX. DAX no es muy difícil de entender. Si uno ya ha tenido práctica con el lenguaje o manejando la herramienta Excel, podrá saber que solamente se debe realizar funciones y colocar los parámetros correctos. Pero para mayores cálculos sí se va a necesitar una medida de comprensión más avanzada, ya que existen no solamente sentencias de una fila, ya que se puede obtener mayormente de muchas. Entonces, para este nivel básico solamente aprenderemos de una sola línea, ya que es lo importante, es lo esencial. Pero para niveles más avanzados sí se va a tener que utilizar este tipo de formatos. Entonces, recapitulamos que en esta sesión pudimos entender las medidas, las básicas, pero existen muchas más. Entendimos sobre las relaciones, que es muy importante, ya que en estas podemos obtener un buen modelado de datos y cómo realizarlas, cómo configurarlas, cómo identificarlas, editarlas y gracias a estas medidas ya podemos nosotros estar preparados para poder ya realizar el informe. Pero antes tenemos que conocer un poco más sobre las visualizaciones. Como pueden observar, solamente he utilizado cuatro. En este caso, la tarjeta, el gráfico, el medidor, el segmentador de datos y en este caso la barra. Bueno, la tabla también es opcional si uno desea presentarlo de esta manera, también lo puede poner si no quiere tener tan grande o ocupar mucho espacio, ya que normalmente en informes a veces se quiere tener el espacio correctamente atractivo. Quizás para algunos poner muchos gráficos es muy abrumador o no se concentran qué cosa quieres comprender o mostrar. Entonces, de esta manera nosotros podemos escoger directamente qué tipo de visualizaciones usar, que para ello lo usaremos y podremos identificar y estudiar cada uno de ellos en la siguiente sesión. ¿Ok? Recapitulando, realizamos las relaciones y las medidas básicas. Ok, como siempre, para cualquier dudas o alguna pregunta, estamos aquí para poder resolverlas, dialogarlas. Y quisiera saber también si tuvieron alguna dificultad aprendiendo estas medidas, cómo ven estos valores, si tuvieron algún problema o tienen algún comentario adicional para esta sesión. ¿De acuerdo? Daré un pequeño segmento para este espacio donde nosotros podremos resolver cualquier duda o consulta.
Ok, creo que estuvo todo claro. Recordemos que en esta sesión hemos dado un paso fundamental al comprender la importancia del modelado de datos, las relaciones entre tablas y la introducción al lenguaje DAX, creando las primeras medidas en este curso y algunos conocimientos que también que nos van a poder facilitar el momento de crear visualizaciones. En nuestra próxima sesión, la sesión 3, nos enfocaremos en la visualización de datos. Como ya mencioné, vamos a explicar un poco más sobre los gráficos y objetos visuales. Aprenderemos los tipos adecuados según sea el informe. Podremos crear y personalizar visualizaciones atractivas para poder comunicar la información que hemos hallado de manera clara e impactante. Los espero en la siguiente sesión. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por su participación en el curso de Power BI. Asimismo, los invitamos cordialmente a participar a la tercera sesión el día jueves, eh, 8 de mayo. Del, y bueno, y finalmente agradecer, ¿no?, a la Academia Pi y Olivetes por hacer posible este espacio de aprendizaje. Nos vemos en una próxima clase o curso. Que tengan una excelente noche.